Buenos días, mi nombre es Daniel García, de cuarto año A, y el día de hoy les voy a hablar sobre la democracia ateniense. Este tipo de democracia comenzó en la antigua Grecia, específicamente en la ciudad-estado conocida como Polis de Atenas, en el siglo VI a.C., el siglo de Pericles. Pericles fue un importante e influyente político y orador ateniense en los momentos de la Edad de Oro de la ciudad, en concreto entre las guerras médicas y de las Peloponeso. Tuvo una vida relativamente prolongada en comparación con los demócratas liberales actuales, pues puede hablarse de él la era democrática en Atenas, desde las reformas clitenses alrededor hasta de la suspensión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía de Macedonia en el año 322 a.C. También hay que citar como antecedente al sistema timocrático establecido en Atenas por la Constitución de Solón en el año 594 a.C. Solamente los varones adultos que fuesen ciudadanos y atenienses y que hubiesen terminado su entrenamiento militar como efebos tenían derecho a votar en Atenas. Esto excluía a una mayoría de la población, como esclavos, niños, mujeres y metecos. Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia. Otras ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el modelo ateniense. Y, desde luego, ninguna fueron tan poderosa como la de Atenas. Sigue siendo un experimento único e intrigante en la democracia directa, donde la gente no elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. No obstante, la participación no era ni mucho menos universal, pero entre los que participaban apenas influía el poder económico, y la cantidad de gente involucrada era enorme. Además, las opiniones de los votantes estaban notablemente influidas por las sátiras políticas, realizadas por los poetas cómicos en los teatros. Solón del año 594 a.C., Clístenes del año 509 a.C. y Efiliates de Atenas del año 462 a.C. contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense. Los historiadores discrepan sobre quién fue el responsable de la creación de cada una de las instituciones y cuáles de entre ellas representó más fielmente un movimiento verdaderamente democrático. Lo más habitual es tomar como referencia de inicio de la democracia de Clístenes, puesto que la constitución de Solón fue abolida y sustituida por la tiranía de Pisístrato, mientras que Filiates revisó la constitución de Clístenes de una forma relativamente pacífica. Sin embargo, el líder democrático más conocido y longevo fue Pericles. Después de su muerte, el régimen democrático ateniense fue interrumpido 2 veces por la revolución oligárquica, hacia el final de la guerra del Peloponeso. El sistema democrático fue modificado ligeramente después de ser restaurado gracias a Euclides. De hecho, la mayoría de las descripciones detalladas del sistema de esta época y no del sistema original de Pericles fue suprimido por los macedonios en el año 322 a.C. Las instituciones atenienses se restauraron más adelante, pero es discutible hasta qué punto llegaron a suponer una verdadera democracia. Durante la democracia, Atenas vivió su mayor esplendor. Sin embargo, la democracia tuvo que superar dolorosas pruebas. Las 2 ciudades-estado más grandes de Grecia, Esparta y Atenas, se declararon en guerra. Atenas se había aliado a una cierta cantidad de ciudades del mar Egeo, que tenía que pagarle tributo
Esparta usó esto como pretexto y declaró la guerra. Más tarde, Atenas quedó situada. La peste asoló Atenas, y entre los muchos muertos estuvo Péricles. No obstante, incluso después del fin de la guerra del Peloponeso y la derrota de Atenas, la democracia ateniense perduró hasta el año 322 a.C., año en que la supremacía macedonia acabó con las instituciones democráticas. Tras el final de la democracia ateniense, la democracia directa es muy rara, pero hoy se considera que es muy difícil de implantar en poblaciones más grandes porque exige mucho tiempo para gobernarse y deja poco para trabajar. Sin embargo, todavía puede verse en poblaciones pequeñas, como España, en la que hay municipios con consejo abierto. La democracia ateniense ha sido considerada a menudo de una forma un tanto romántica, como perfecta, pero la realidad es que solamente una parte pequeña de la población tenía derechos políticos. Esa parte podía permitirse el lujo de dedicar el tiempo a gobernarse, mientras el trabajo lo realizaban los obreros sin derechos y esclavos, que ni siquiera tenían la posibilidad de elegir a sus representantes. Esto no quita la grandeza a esta gran democracia, pues el control sobre el gobernante o gobernantes no había existido previamente en ningún otro sistema. Gracias por su atención, espero que les haya gustado.